Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es el que reina. Santo, santo es quien me guía hacia la vida eterna. Santo es quien me cuida para que mi vida siga entera. Santo en la tormenta y en la oscuridad. Santo es quien me inspira para poder pelear. Santo es quien me ayuda para continuar. Santo el que me abriga, santo el que me cuida. Santo cada día me suspira de su vida. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Buenas tardes. Aquí comienza el programa La Cuenta Regresiva. Y para el día de hoy les vine a traer el tema que ha sonado en la iglesia durante toda la semana como Jesús, el pan de vida. No obstante, el poder de esta conversación no reside tanto en el título, sino en las preguntas que nos hacemos y cómo nosotros planteamos el tema para el día de hoy. Por ejemplo, yo voy a ir leyéndole y por ahí me voy a detener en algún pasaje o alguna palabra que merezca la meditación o el comentario. Por eso es importante, antes de venir a hablar de lo que quiera proponerles, haber leído antes y haberme formulado las preguntas tal vez correctas para poder hacerlo más animado al encuentro. Por eso en este día de hoy no tan solo se los voy a leer a lo que les vine a proponer, sino
voy a formular preguntas las cuales las puedo ir contestando de alguna manera. Las preguntas no son para mí, son para otros realmente, y me gustaría que otro me las responda, tal vez con más determinación y un poco más instruido que yo, y me vendría al pelo, porque vendría a aclarar muchas de las dudas que surgen en mi cabeza cuando me veo en la necesidad de adentrarme un poquito más en las cosas de la iglesia. En este caso me ha tocado Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, y no es nada sencillo y muy difícil a la vez poder entender para el razonamiento humano el razonamiento de Jesús, Dios hecho hombre. Por eso al tratar este tema de Jesús, pan de vida, me he tomado un poquito más de tiempo en poder formularme varias preguntas que tal vez van a ir contestando a lo que yo quiero, hacia donde yo le doy la dirección del encuentro, que en definitiva seguramente no fue mi razón, sino la razón de Dios. Así comenzamos. Terminamos nuestro estudio anterior considerando que después de que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes quisieron tomarle por fuerza para hacerle rey, pero él los evitó, retirándose al monte a orar, después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse a la otra ribera. No es difícil entender la excitación popular que el milagro de Jesús produjo, y sobre todo si tenemos en cuenta que era el tiempo de la celebración de la Pascua. En esos días, todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerle la liberación de los romanos, como en el pasado lo había hecho de Faraón, rey de Egipto. Es importante tener en cuenta que los acontecimientos que ahora vamos a considerar tuvieron lugar durante el periodo de la Pascua, porque de alguna manera el evangelista está estableciendo cierto paralelismo con ella. Por ejemplo, la provisión de comida de Jesús acababa de darles en el desierto. Rápidamente les recordó el maná que recibieron en los tiempos de Moisés, pero también la forma milagrosa en la que el Señor les llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades. Encontraba un eco en la forma sobrenatural en la que ahora Jesús andaba sobre el mar para ir al encuentro de los discípulos, y calmaba la tempestad para que pudiera llegar a la otra orilla. Incluso la extraña invitación del Señor a comer su carne como único medio de salvación recordaba también el Cordero Pascual que debía ser sacrificado y que los israelitas tuvieron que comer para ser librados de la ira del ángel exterminador. Aquí nos detenemos un poquito para ver estas comparaciones que se hacen sobre lo que estaba pasando, sobre el parecido que había entre lo que hacía Jesús y lo que había pasado durante la esclavitud en Egipto. Cómo el Señor ayudaba a Moisés y a su gente a salvarlos, y cómo Jesús venía a salvar a este mundo. En ese entonces los israelitas también se pusieron tercos y pensaban que no tan solo los debía salvar de la esclavitud, sino también darles de comer y en forma gratuita. Y empezaban
a confundir la esencia de lo que el Señor les pedía para que ellos mismos se salven, que era la fe en Él, creer en Él, y que es lo que en definitiva los iba a salvar. Pero ellos no, ellos iban hacia otro lado, no tan solo que los salve, sino también que les dé de comer gratis, como que el Señor tenía que mantener gente sin que se esfuerce para poder vivir, y ese no es el propósito de Dios. Por eso en este caso a través del Señor Jesucristo se hace una comparación en los tiempos de Moisés a este tiempo. Jesús le da de comer, la multitud ve ese milagro como algo maravilloso, pero no tan solo maravilloso desde el punto de vista sobrenatural, sino desde el punto de vista terreno, de la razón humana. Aquí ha venido nuestro Salvador, no tan solo nos va a dar de comer, sino también que nos va a liberar de los romanos, decían. Pero Jesús, más adelante, cuando las personas lo van a buscar en el otro de la orilla, les recuerda el Cordero Pascual, comparándolo con él mismo, como el Cordero que debería ser sacrificado y comido para ser salvos. Al referirse a comido, no significa que nosotros teníamos que comernos a Jesús, sino a que con sus ideales y con su ayuda podamos nosotros ser salvos. Más adelante vamos a ver que no tan solo se necesita ser buen cristiano para ser salvo, sino seguir en definitiva los ideales. Estamos hablando de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a salvar y que nos va a dar la gracia que necesitamos para nosotros poder convertirnos en personas sobrenaturales y eternas. Seguimos. Estos conceptos fueron explicados por el Señor a aquellos que le buscaron después de ver el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Para nuestro estudio vamos a dividir lo que resta de este capítulo en 3 apartados principales. La primera sección contesta a la pregunta ¿quién es Jesús? La segunda sección tiene que ver con la cuestión de cómo podemos ser salvos. Y en la tercera sección consideramos las diferentes reacciones que las personas y la obra de Jesús despertaron entre sus seguidores. Y aquí vamos a la primera parte. Después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se retiró al monte, él solo, mientras los discípulos descendieron al mar. Por los otros evangelistas sabemos que fue el Señor quien hizo que los discípulos entraran en la barca y fueran a la otra orilla. En su lenguaje se observaba cierto tono de urgencia, lo que nos indica que el Señor quería que sus discípulos abandonaran rápidamente aquel lugar. ¿Cuál era la razón para tanta urgencia? Como hemos visto, los judíos querían apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Seguramente su intención era llevarlo a Jerusalén justo en aquellos días en los que se celebraba la Pascua, una fiesta en la que cada año se recordaba la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto. Y en esos momentos, cuando nuevamente se volvían a encontrar bajo la dominación de otra potencia extranjera, en este caso el Imperio Romano, el ambiente era totalmente propicio para que el pueblo se iluminara con un nuevo Salvador, que acababa de demostrar su poder sobrenatural para dar de comer gratuitamente a las multitudes y que en otras muchas ocasiones había sanado a todos los enfermos que le presentaban y que incluso era capaz de resucitar a los muertos. Lo único que le faltaba era eliminar a sus conquistadores y así devolver la libertad a la nación de Egipto. Nos detenemos en este punto. ¿Por qué?
están hablando de libertad. Y lo que Jesús y Dios, lo que el Señor quiere para nosotros no es la libertad de las cosas del mundo. Quiere nuestra libertad espiritual. Quiere nuestra libertad espiritual para poder nosotros llegar a ser como Jesucristo. A eso se refiere cuando habla de la libertad. ¿Cómo estarían interpretando los discípulos la decisión de Jesús de retirarse justo en el momento cuando las multitudes habían fijado sus ojos en él para hacerle rey? A través de otros pasajes podemos ver que los discípulos también esperaban una manifestación similar del reino. Así que lo que más probable es que si hubieran quedado allí, ellos mismos habrían intentado convencer a Jesús para que se prestara a los deseos del pueblo. El Señor los conocía y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar que cuando Él fuera a Jerusalén sería para morir en una cruz por los pecados del mundo y no para sentarse en un trono. Por esta razón el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente para el que no estaban todavía preparados, y con bastante urgencia les mandó entrar en la barca y pasar al otro lado del lago. En la segunda parte, la urgencia de la que hablamos se percibe también por el hecho de que el Señor les mandó entrar en la barca cuando ya estaba anocheciendo. Podrían haber pasado la noche en el resto de la multitud en aquel mismo lugar, y al amanecer haber cruzado al otro lado, lo que siempre resultaba más cómodo, pero el Señor no se lo permitió. Además, las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables, sino que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Los vientos de este a oeste son muy comunes en el mar de Galilea, y varios de los discípulos eran pescadores experimentados que conocían bien y sabían que en estas condiciones la navegación se podía mucho peor. Y por otro lado, el Señor no fue con ellos, sino que se quedó despidiendo a las multitudes para luego irse al monte a orar solo. Este fue uno de los pocos momentos en que el Señor dejó solo a los discípulos, y eso a pesar de que era consciente de la tormenta que se avecinaba. Podemos imaginarnos cuáles serían los pensamientos de los discípulos en estos momentos. Habían embarcado contra su voluntad, justo cuando la multitud quería hacer rey a su maestro, y como consecuencia llegaron a encontrarse solos en medio de la noche tormentosa. Seguro que se preguntaron por qué el Señor les había conducido a esa situación y por qué no estaban allí, no estaba con ellos allí para ayudarles. De algún modo sus experiencias nos resultaban familiares. Con frecuencia también nosotros nos encontramos con que en nuestras vidas se alternan momentos en que nos encontramos rodeados de muchas personas y parece que todos nos sonríe, y en otros en los que estamos solos en medio de la oscuridad y a la merced de los vientos, las olas, las tormentas de la vida, y llenos de ansiedad y temores. Los días nublados y fríos suceden con frecuencia a los días soleados. Así es siempre la vida del hombre y del cristiano. Todos nos identificamos con los discípulos de aquella noche, que sin lugar a dudas habrían preferido atravesar el lago en tiempos buenos, sin viento y con sol iluminado su camino y con Jesús a su lado. ¿Qué más fácil sería? Pensemos nosotros también en nuestra vida. Qué bien que sería si todo fuese y alguien hiciera todo por nosotros. No sería algo desafiante, algo entusiasmante. Sería una vida muy monótona, que alguien nos diera de comer, que alguien nos vistiera, que alguien trabajara por nosotros, que no hubiera peligros, que
no tuviésemos que buscar trabajo, entonces, ¿para qué necesitaríamos a Jesús? En este caso, lo que el mundo nos propone es algo totalmente distinto, lleno de dificultades, y muchas veces para abrazar esas dificultades con felicidad y así ir al encuentro de Jesús. Y así parecerse a Jesús, porque eso estaría dentro de las virtudes que más adelante les voy a leer con un poco para que entiendan. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el hecho de que el Señor no estaba con ellos no quería decir que los hubiera abandonado. Como ya hemos señalado, la razón por la que los mandó entrar en la barca fue para librarles de una tentación para lo que no estaban preparados. Y por otro lado, el Señor había ido a orar por ellos y pronto iba a ir a su encuentro. Como quedó demostrado más adelante, que cuando empieza la barca a querer hundirse, Él aparece y ellos recobran la fe, recobran el ánimo y la felicidad al ver a Jesucristo. Tenían que padecer y les estaba enseñando que durante la vida ellos iban a tener que padecer sin Jesucristo, pero con el Espíritu de Jesucristo. Y así es con nosotros también. Habrá momentos cuando nos sentiremos solos, pero la verdad es que el Señor siempre está cuidando de nosotros. La cuestión es que con frecuencia estamos tan preocupados por nosotros, por nuestros problemas, que somos incapaces de ver que el Señor está haciendo por nosotros. Me hace recordar a un cuento que había leído una vez con respecto a una persona que se había levantado tarde y estaba enojada con Dios. Estaba enojado con Dios y le reclamaba que por qué lo había dejado dormir y que por culpa de él había llegado tarde al trabajo y lo habían despedido. Le echaba la culpa a Dios, por supuesto. Entonces Dios le contesta, es un cuento, ¿no? Y Dios le contesta que él había estado protegiéndole del ángel de la muerte muchos momentos antes que él se despertara. Y que el jefe para que él trabajaba tenía pensado despedirlo de todas formas y sin goce de sueldo. Es muy paradójico, muy parecido a lo que acabo de leerle. Ahora bien, esta es la tercera parte. Ahora bien, mientras los discípulos luchaban remando en la barca, todos sus esfuerzos apenas lograban hacerle avanzar en medio de las olas y el viento. Fue entonces cuando vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Seguramente cuando el Señor les mandó entrar en la barca e ir delante de Él al otro lado, debieron pensar que su propósito era unirse a ellos por tierra, ya que no había ninguna otra barca allí. Pero como vemos, el Señor no está limitado por las leyes de la naturaleza y puede venir a socorrernos en momentos que quiera y de modo en que menos nos esperamos. No se olviden por ahí ustedes en algún momento de la vida que la ayuda llegó cuando menos y de las manos de quien menos esperamos. Así es el Señor Jesucristo y así es Él. Por eso nuestra razón humana no trasciende la razón de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor se acercó andando sobre el mar, los discípulos tuvieron miedo. El temor de las aguas embravecidas quedó eclipsado por el terror al ver a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Evidentemente, ellos no esperaban que Él hiciera algo así y se asustaron cuando lo vieron acercarse. Pero Jesús los tranquilizó diciéndole: yo soy. Y aquí mismo nos detenemos en este punto porque en varios pasajes del Evangelio debemos haber escuchado decir al Señor: yo soy.
A ver si encontramos esos dichos. Aquí está. En Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. La palabra yo soy había sido usada en un momento que Dios se le presenta a Moisés. Yo soy. Ya lo vamos a leer un poquito más adelante. ¿A dónde habíamos quedado? Yo soy. Sin embargo, no les iba a dar una señal como ellos esperaban, sino que nuevamente les iba a dirigir a Él mismo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. El Señor iba a dirigir no es esto. A ver. Aquí está. Aquí está. Yo soy, no temáis. Cuando él dijo yo soy, podría tratarse únicamente de una forma de identificarse, pero también puede explicar mucho más, recordando el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí. Su propósito era prestarles auxilio y ayudarle en sus luchas y necesidades, pero para que pudiera consolarles de verdad, primero tendrían que entender quién era Él. Por supuesto, Él hacía cosas que ningún ser humano puede hacer, y al acercarse a ellos andando sobre el mar, demostró que está por encima de las fuerzas de la naturaleza y de las leyes físicas que la rigen, y la misma forma en que se dirigió a ellos transmitía la seguridad y autoridad del mismo Hijo de Dios. Pero aún hay algo más. El pasaje nos recuerda donde se describe el terror de unos marineros sorprendidos por una tormenta, hasta que el Señor se hace presente y guía a su pueblo de la misma forma que en el pasado lo había hecho por medio de Moisés y Aarón. Como hemos visto, la multitud quiso apoderarse de Jesús para hacerle rey, pero él no quiso y se apartó de ellos. Pero esto no quería decir que él no fuera realmente rey. Cuando se manifestó sus discípulos en el lago, demostró que él es soberano sobre la naturaleza, capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre las aguas. Así pues, cuando los discípulos entendieron que era Jesús, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sin duda se alegraron de que el Señor estuviera nuevamente con ellos, y su presencia se notó, puesto que rápidamente llegaron donde iban. Juan da por sentado, aunque no lo menciona, que Jesús calmó la tempestad. Finalmente fue una hermosa experiencia, pero antes tuvieron que pasar inevitablemente por ciertos momentos de crisis, aunque al final valió la pena, puesto
que aprendieron que el Señor siempre está en control de todas las situaciones y aun cuando no está físicamente con ella. ¿Quién nos recuerda algún pasaje de la vida, en la vida donde se ha visto acorralado por así decirlo, la desgracia y que parecía que era el final de todo? Pero sin embargo, con la ayuda del tiempo, descubrieron que eso no era el final de todo y que había un propósito mucho más grande más adelante. Por eso, el nombre de este espacio de radio, la cuenta regresiva, tiene que ver que todos caminamos hacia el plan de Dios, no hacia la muerte. No podemos decir, cada vez tengo menos vida. No podemos decir eso, digamos, cada vez estoy más cerca de los planes de Dios. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a formular las preguntas por las cuales sería bueno que podamos conseguir quien las responda, pero si no es así, nosotros mismos a través de mí la vamos a ir respondiendo y aclarando por qué Jesús se convierte en el pan y el pan de vida fundamental para el ser humano.
llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Bueno, aquí estamos de vuelta. Antes de entrar en esta última parte que les traje para proponerle hoy, están las preguntas. Espero hacer eco en alguna persona que pueda responderla. La primera pregunta tiene que ver con todo lo que ya leímos. ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia para sacar de las tentaciones del mundo a quienes todavía no estamos preparados? ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia para sacar de las tentaciones del mundo a quien todavía no estamos preparados? Otra pregunta. ¿Cómo convencer a la multitud de anteponer lo espiritual a lo material y físico? Muchas veces y muchas personas que fueron hacia Jesucristo le dijeron que ellos cumplían todos los mandamientos y que eran buenos con todo el mundo, y le preguntaban qué más tenían que hacer para salvarse. Uno de los pasajes muy conocidos fue donde Jesús le dice a uno de ellos, ve y vende todo y dáselo a los pobres. Entonces la pregunta 2, ¿cómo convencer a la multitud de anteponer lo espiritual a lo material y físico? Ese es otro desafío para la Iglesia. ¿Cómo la hace la Iglesia, que tiene a su merced a todos los fieles y tiene toda su atención durante 1 hora para explicarle de que lo espiritual es lo más importante en la vida y que lo físico y lo material viene solo? La otra pregunta es ¿cómo convencer a las multitudes que la Eucaristía es el Cordero Pascual del que debemos alimentarnos para tener vida eterna? Ese es otro desafío de la Iglesia, que no simplemente decirle que ahí está Jesús sacramentado, que es la conmemoración de aquella primera misa, sino con palabras auténticas, cómo la Iglesia debería convencer a sus fieles de que esa hostia consagrada que estamos por consumir es no más, no menos que el Cordero Pascual que debemos alimentarnos para tener la vida eterna. La cuarta pregunta, ¿debería la Iglesia simplificar el concepto de la necesidad del hombre de buscar la vida eterna y proponer un método más eficaz? Una fórmula. Es un gran desafío. Es un gran desafío por parte de la Iglesia proponer no un método, una fórmula, una manera más simplificada de explicarle a la gente cuál es el camino más seguro para llegar a la vida eterna, sin muchos rodeos, sin muchas vueltas. Poder hacer entender a la gente cada domingo que esté expresado en una frase de la misa cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir para ser salvos. Podemos llegar a decir Jesucristo es el camino, por supuesto, pero ¿cómo llegar a Jesucristo? ¿Cómo explicarle a alguien cómo se llega así de fácil? La verdad que no es fácil, pero ¿cómo se llega? Darle la llave
para que ese fiel pueda también ver una luz de esperanza en lo que él va a buscar en la misa. Cuando uno va a la misa, va para agradecer a Dios, va para escuchar su palabra, a pedir perdón, a adorarle y para llevarle todas las inquietudes y pesares que tiene, tal vez durante esa semana o durante los momentos que está viviendo en la vida. Y si hay alguien capaz de iluminar a cada una de esas personas que van a la misa y darle esa alegría, darle esa esperanza de que el camino se lo consigue de esta forma, de una forma muy simplificada, sería mucho más fácil que muchas personas pudieran encontrar el camino, que muchas veces no lo encuentran porque no saben cómo buscarlo. Otra, ¿podría explicar la Iglesia de una forma breve y convincente de la necesidad de acoger al Espíritu Santo como principio de la santidad? Aquí está en esta última pregunta algo que quiero leerle sobre el Espíritu Santo. Volvemos a repetir la pregunta. ¿Podría explicar la Iglesia de una forma breve y convincente de la necesidad de acoger al Espíritu Santo en nuestras vidas como el principio de nuestra santidad? No nos olvidemos que Jesucristo nos trajo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que termina de hacer la obra de Dios en nosotros. El desafío de la Iglesia también, uno de los desafíos de la Iglesia es ese, el tratar de convencer y explicar de una forma breve y convincente, sin muchos rodeos, sobre la necesidad de recibir en nuestras vidas al Espíritu Santo como el principio. Decimos principio, estamos hablando como de una forma, una clave para obtener nuestra santidad. Al fin y al cabo, lo que todos queremos es la santidad. Pero más adelante, pero aquí ya lo voy a leer, cómo es que nosotros podemos llegar a la santidad. Ahora vamos a esta última parte. Otra cuestión que debemos tener en cuenta, a ver, la pregunta es, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Otra cuestión que debemos tener en cuenta para entender correctamente este pasaje tiene que ver con el momento concreto en el que el Señor hizo estas afirmaciones y a quién se las dijo. Empecemos por notar que algunos de aquellos discípulos ya eran auténticos creyentes en Dios antes de su encuentro con Jesucristo, pero ahora Cristo demandaba de ellos que crean en Él de la misma manera en que hasta ese momento habían creído en Dios. Esto es lo que les exhortó en el aposento alto cuando les dijo: ¿creéis en Dios? Creed en mí también. Fue precisamente esta exigencia de parte de Jesús la que hizo que muchos judíos ortodoxos la consideraran como una blasfemia. Por un lado, muchos de ellos conocían a su familia y también algunos detalles sobre su nacimiento. Aquí está la confusión de las personas. Decían, ¿cómo puede ser Dios alguien que vive en nuestra comunidad?
Algo que resultaría difícil en nuestra época, que se nos presente alguien y nos diga yo soy. Pero por otro lado, el hecho de creer en Él de la misma manera en que ya lo hacían en el Padre, les parecía una invitación a abandonar su monoteísmo. Y lo sería de hecho, o sea, iban a decir que había dos dioses. Y lo sería de hecho si el Padre y el Hijo no fueran uno. En cualquier caso, este cambio tuvo que resultarles realmente difícil y de hecho habría sido imposible si el Padre no los hubiera traído al Hijo o se los hubiera entregado. Como dice en otra ocasión, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Este proceso del que estamos tratando lo vemos con claridad en el apóstol Pedro. Él era un auténtico creyente antes de conocer a Jesús, pero después de haber estado algún tiempo con él, llegó a declarar que él era realmente el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sin lugar a dudas, para llegar a esta conclusión fue importante que él primero viera los milagros y señales que Jesús hacía, pero mucho más decisiva fue la revelación especial del Padre, tal como Jesús afirmó: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por último, notemos también que aunque aquí no se menciona explícitamente al Espíritu Santo, este tiene un papel fundamental en la revelación de quién es el Hijo. La misma noche en que Jesús fue entregado, dijo que el Espíritu Santo les enseñaría, convenciéndoles del pecado y mostrándoles la necesidad de creer en Cristo. Aquí aparece la figura del Espíritu Santo como protagonista del cumplimiento de la formación de las personas. Ya tenemos a Jesucristo y ya sabemos quién es Jesucristo, y ahora tenemos el Espíritu Santo para que nos enseñe cómo era Jesucristo y cómo vivía Jesucristo. Veamos. El Espíritu Santo el Espíritu de Jesús, ese Espíritu que vino Él a traer al mundo, es el principio de nuestra santidad. La vida interior no es otra cosa que unión con el Espíritu Santo, obediencia a sus mociones. Estudiemos estas operaciones que realiza en nosotros. ¿Quién es el que nos hace participar de estos efectos divinos? Pues el Espíritu Santo. Él forma en nosotros a Jesucristo y la completa. Por lo que ahora, después de la ascensión, es el tiempo propio de la misión del Espíritu Santo. Esta verdad no es indicada por el Salvador cuando nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Jesús nos ha adquirido la gracia, ha reunido el tesoro y ha depositado en la iglesia el germen de la santidad. Pues el oficio propio del Espíritu Santo es cultivar ese germen, conducirlo a su pleno desenvolvimiento, acabando y perfeccionando la obra del Salvador. Por eso decía nuestro Señor: os enviaré
a mi espíritu, el cual os enseñará todo y os explicará cuántas cosas os tengo dicha. Si Él no viniera, os quedaréis flacos e ignorantes. El Espíritu Santo es una llama que siempre va subiendo y quiere hacernos subir consigo. Nosotros queremos pararlo y se extingue, o más bien acaba por desaparecer del alma si paralizada y pegada a la tierra, pues no tarda ella en caer en pecado mortal. La pereza resulta necesaria para que el Espíritu Santo habite en nosotros. No sufre que haya en el corazón que posee ninguna paja, sino que quema al punto, dice San Bernardo. Hemos dicho entonces que el trabajo del Espíritu Santo consiste en formar en nosotros a Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Y aquí se las termino de leer. La operación más importante es la tercera, en la cual con el Espíritu Santo es formarnos en las virtudes de Jesucristo, comunicándonos para ello la inteligencia de las mismas. Razón es una gracia. Aquí vamos a leer esta parte. La tercera operación y la más importante del Espíritu Santo es formarnos en las virtudes de Jesucristo. Yo en encuentros anteriores les había dicho, cuando hablaba de la misión de nosotros aquí en el mundo, que llegado el momento de nuestro final, o sea, de la muerte, íbamos a llegar a un lugar que se llama el purgatorio, y que si no teníamos estas virtudes, ahí se nos iban a dotar esas virtudes. No sé cuánto tiempo necesitaremos para ser dotados de esas virtudes de Jesucristo para recién pasar al cielo. Por eso es muy importante que nosotros, como un poquito más abajo está, no tan solo nos dedicamos a ser buenitos, sino que intentemos poner en práctica las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y las virtudes son contrarias a lo que nosotros queremos en este mundo. Ya les voy a leer. Es una gracia, las virtudes, es una gracia insigne la de comprender las virtudes de Jesús. Una gracia sagrada, quiere decir. Las virtudes una gracia sagrada, conocer las virtudes de Jesús, pues tienen dos caras, como dos caras, dice. Una repele y la otra escandaliza. Es lo que tienen ellas de crucificante, dice. Razón sobrada tiene el mundo desde el punto de vista natural para no amar las virtudes de Jesucristo. Aún las virtudes más amables, como la humildad y la dulzura, son muy duras cuando han de practicarse. No es fácil que continuemos siendo mansos cuando nos insultan y no teniendo fe. Comprendo que las virtudes del cristianismo sean repugnantes para el mundo, pero ahí está el Espíritu Santo para descubrirnos la otra cara de las virtudes de Jesús, cuya gracia, suavidad y unción nos hacen abrir la corteza
amarga de las virtudes para dar con la dulzura de la miel y aún con la gloria más pura. Queda uno asombrado entonces ante lo dulce que es la cruz. Y es que en lugar de la humillación y la cruz no se ve en los sacrificios, más que el amor de Dios. A ver, miren lo que dice esta frase. Y es que en lugar, resulta, quiere decir, que en el lugar de la humillación y de la cruz, no se ve en los sacrificios más que el amor de Dios y su gloria y la nuestra. A consecuencia del pecado, las virtudes resultan difíciles para nosotros. Sentimos adversión hacia ellas por cuanto son humillantes y crucificantes, mas el Espíritu Santo nos hace ver que Jesucristo le ha comunicado nobleza y gloria a esas virtudes, practicándolas Él primero. Y así nos dice: ¿no queréis humillaros? Bueno, sea así, pero ¿no habéis de asemejaros a Jesucristo? Parecerle es no ya bajar, sino subir, ennoblecerse, de la misma manera que la pobreza y los harapos se truecan en regios vestidos por haberlos llevado primero Jesucristo. Las humillaciones vienen a ser una gloria para Jesucristo. Y para nosotros, las humillaciones deberían ser una gloria y los sufrimientos una felicidad. Todo lo contrario a lo que nosotros buscamos en este mundo. Buscamos no sufrir humillaciones, sino exaltaciones y vivir de la forma más cómoda posible sin sufrimiento, y es lo que nos da felicidad. Todo lo contrario a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo ha puesto en ellos verdadera gloria y felicidad. Mas no hay nadie fuera del Espíritu Santo que nos haga comprender las virtudes y nos muestre oro puro encerrado en minas rocosas y cubiertas de barro. Ahí está la importancia del Espíritu Santo en las personas. Por eso quería llegar a este punto y no dejar de leerle este pasaje, ese pasaje que nos habla sobre el Espíritu Santo, sobre el trabajo que hace en nosotros el Espíritu Santo. En otra clase podré darle una explicación más profunda sobre el trabajo que hace en sí el Espíritu Santo, pero en definitiva es eso, formar a Jesús en nosotros. Si forma a Jesús en nosotros, quiere decir que nosotros vamos a amar las humillaciones y vamos a ser felices con los sufrimientos. Aunque a muchos no les guste, pero es el camino. Bueno, con esta última parte me estoy despidiendo. Quisiera seguir leyendo muchas cosas lindas que se encuentran en los pasajes de la Biblia y en las páginas que tratan sobre el estudio bíblico y sobre los acontecimientos más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo las reflexiones que les hago y las acotaciones. Pero bueno, hasta aquí llega mi tiempo que tengo dispuesto para acompañarlo, y bueno, quiero saludarlos y que pongan los relojes en la cuenta regresiva hasta el sábado que viene a las 16, en la cual nos volvamos a encontrar. Yo los saludo en Cristo y María Santísimos, esperando poder estar con ustedes en el próximo sábado. Soy Daniel de la Fuente y bueno, aquí le dejo esta última canción para que la disfruten y nos estaremos viendo el sábado que viene.
Disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar con